Buenas tardes, vamos a empezar con la clase. Vamos a dar 5 minutos de tolerancia para que los demás se puedan conectar. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar a las 4:05 para dar tiempo a que más se conecten. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Voy a pasar la lista y nada más somos 4 personas, así que vamos a ver. Aquí me aparece Osorio Rogelio, ¿verdad? Sí, soy yo. Ok, y me parece Ferrer. Presente, maestra. Parece también Gustavo Montiel. Presente. Y nada más. A ver, va a entrar Wendy. Ok. Yo creo que Apellido Wendy, por favor. Wendy. Estoy pasando lista, Wendy. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok. Bueno, chicos, voy a empezar a compartir pantalla para que puedan verlas, visualizar las diapositivas, ¿de acuerdo? Ok. ¿En qué tema nos quedamos ayer? A ver si alguien recuerda. Yo no participé después de las 6:20, yo no participé en adelante. Ok.
Los que se quedaron, ¿me pueden decir cuál fue el último tema que vimos? Vimos De sacar de las ecuaciones de flores. las ¿no? fórmulas, exacto, pero era la ley la de fórmula. cálculo, ¿ok? Entonces vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Me puede apoyar a leer Brian Piña, por favor? A Brian Piña, por favor. No está, ¿verdad? No, creo que no. Entonces, ¿me puede apoyar, por favor, Wendy Martínez? Los genes en las poblaciones y la selección natural. La selección natural actúa sobre los fenotipos. Sus consecuencias serán diferentes si hay dominancia o codominancia entre los alelos. A mayor acervo genético, mayor y por tanto más posibilidades de sobrevivir a los eventos de selección. En cambio, un acervo genético con escasa diversidad implica una especie con dificultades para adaptarse, por lo que corre el riesgo de extinguirse. Ok, entonces eso nos dice que lo que necesitamos para que haya mayor diversidad, la diversidad lo da el acervo genético. Entonces, si tienes una mayor, por decir, en pocas palabras, como amplitud para adaptarte a todos los ecosistemas, pues obviamente vas a tener más resistencia. Pero en caso de que hubiera poco acervo genético, no te podrías adaptar y pues rápidamente nos podremos extinguir. ¿Ok? Bueno, esta actividad, vamos a hacer la actividad 10. Dice, los genes en la población y la selección natural. 10. Redacta un texto de opinión sobre lo que has aprendido hasta aquí acerca de la selección natural, con una extensión máxima de 2 cuartillas. Esto nada más vamos a hacer una cuartilla, chicos. Consulta la unidad 1 si lo juzgas necesario para elaborar tu escrito. Considera lo siguiente. 1. Los patrones en los que pueden cambiar la frecuencia de los alelos en las poblaciones por selección natural. 2. ¿Cómo pueden estar asociados estos patrones con el mantenimiento de los genes que ocasionan enfermedades como la de Tay-Sachs? 3. Plantea cómo se debería abordar el tratamiento de este tipo de enfermedades. Considera aspectos éticos y sociales. Esto, igual que ayer, lo vamos a dejar las tareas al final. Si nos da tiempo, empezamos a resolver, aunque sea 1 o 2 de las tareas, y si no, pues ya quedaría para la casa. ¿Okay? ¿Alguien tiene duda de qué se va a hacer aquí? ¿No tienen dudas? Voy al siguiente. Teoría sintética. Hay que recordar que la teoría sintética es el resultado de la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin, la teoría genética de Mendel como base de la herencia biológica, la mutación como fuente de variación y la genética de poblaciones. La teoría sintética introdujo la conexión entre dos descubrimientos importantes, los genes y la selección natural, y unificó las ramas de la biología en genética, sistemática, paleontología, entre otras. ¿Nos puede apoyar a leer Gustavo Montiel, por favor? Variabilidad genética. Teoría sintética. Hay algunas precisiones de los planteamientos teóricos de esta teoría. Las poblaciones tienen variación genética que se origina por mutaciones al azar y recombinación genética. Las poblaciones evolucionan por cambios en las frecuencias de las variantes alélicas, determinados principalmente por selección natural. La mayor parte de las variantes adaptativas tienen efectos fenotípicos leves, por lo que los cambios ocurren de forma gradual. La diversificación ocurre por la
aparición de nuevas especies que implica evolución gradual del aislamiento reproductivo. Con la teoría sintética surge un nuevo concepto de evolución, dado que son las poblaciones las que evolucionan y esto da origen a nuevas especies. Teoría sintética dice, hasta aquí hemos considerado el estudio de las leyes de la herencia, su relación con la evolución por selección natural y con la persistencia de enfermedades genéticas. Con base en ello, elabora en tu cuaderno un mapa conceptual en el que integres los siguientes conceptos: herencia, mutación, enfermedades genéticas, genética de población y selección natural. Ok. En el encabezado va a llevar teoría sintética y de ahí me van a poner estos conceptos. Después de esos conceptos me van a poner una breve definición y después de la definición me van a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. ¿Me apoya a leer Rogelio Osorio, por favor? Sí, claro. Variedad de genética. Galton y la ideología eugenista. Después de la publicación del origen de las especies, Francis Galton, primo de Darwin, comenzó a desarrollar técnicas estadísticas para estimar la herencia en humanos. Por ejemplo, la altura con el objetivo de mejorar sus características. La estatura, ajá. Con el objetivo de mejorar sus características, eugenesia, precisiones de los planteamientos teóricos de la teoría. La eugenesia se define como conjunto de prácticas que intentan mejorar las cualidades innatas de una raza. Ok, esto nos dice que se empezaron a desarrollar técnicas para mejorar la raza humana. ¿Ok? Nos dice Galton y la ideología eugenésica. La propuesta de Galton para mejorar nuestra especie deriva de la práctica de la selección artificial. ¿Por qué de la selección artificial? Porque lo quieren modificar de una manera que no es natural. Y la dividió en negativo y positivo. El primer caso consiste en limitar la reproducción de los individuos portadores de caracteres indeseables y el segundo en favorecer al máximo la reproducción de individuos con características deseables. En el transcurso de la historia humana posterior a Galton, en algunos medios y países los argumentos eugenésicos han adquirido una connotación racista. Es decir, ¿por qué me dice que esto puede ser con connotación racista? Porque lo que ellos quieren hacer es lo que no me sirva, desecharlo, y lo que me sirva, dejarlo. Entonces, sería como que fuéramos una raza superior. ¿Ok? ¿Me puede leer Alejandra Ferrer, por favor? Sí, maestra. Ay. Genética molecular. La genética molecular es otra rama de la biología que estudia directamente los genes para entenderlos, pero también para modificarlos de manera artificial y poder aprovecharlos. Como precisa Laura Luz Suárez en su libro, las aportaciones de la genética al conocimiento de las características individuales representan un grandioso logro de la ciencia, pero modificar o impedir la transmisión de ellos es una cuestión que afecta aspectos vinculados con los derechos humanos. Dice, actividad 15. Busca información sobre la clasificación de los 5 reinos y compárala con los de los 3 dominios, para darte una idea sobre cómo han cambiado nuestras perspectivas respecto a la diversidad biológica. Luego de tener la información, traza una línea del tiempo desde la época de Aristóteles hasta finales del siglo XX, señalando el nivel de conocimiento sobre la biodiversidad que se tuvo en esa época. Procura ser objetivo en tu juicio y sitúalos en su contexto histórico y social. Okay. Vamos a hacer es una línea del tiempo, ¿desde dónde? Desde la época aristotélica hasta el siglo XX. En esa línea me van a ir, en la línea quiero que me vayan poniendo los años y qué tipo de biodiversidad es la que ha empezado
o qué es lo que vayan encontrando, ¿ok? Entonces, ahí acabamos la unidad 2. ¿Alguien tiene alguna duda de esta unidad? No más. ¿No? Ok, igual vimos algunas palabras ahí que las van a anexar a su glosario, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, voy a abrir la unidad 3. Repercusiones de la genética. Ok, igual, lo sacan de su guía, de su libro. Este es la unidad número 3. Ok, vamos a continuar. Antes que empezar, vamos a igual hacer un glosario de esta unidad. El otro glosario se va a llamar, obviamente, el tema principal y le van a poner glosario de la unidad 2 y a ese le van a poner glosario de la unidad 3, ¿ok? Esta unidad número 3, el propósito de esta unidad es analizar el impacto de la biotecnología en la salud humana, la justicia social y la distribución de la riqueza con el fin de desarrollar una actividad de respeto a su economía y sociedad, ¿ok? En su libro lo van a poder encontrar a partir de la página 117, ¿de acuerdo? Okay. Tengo aquí, antes de continuar, a 5 alumnos y solo me confirmaron asistencia 4. ¿Quién más llegó después de la lista? Yo, ¿Cómo te llamas? Germán, ¿Apellido? García Velázquez. Nos dice biotecnología y salud. En las unidades anteriores has estudiado las implicaciones de la genética en la salud y la sociedad. La importancia de la variación genética es para la evolución por selección natural y las consecuencias evolutivas de esta sobre las expresiones fenotípicas de los genes. En esta unidad estudiaremos la biotecnología, analizaremos su relación con la evolución, conoceremos las instituciones que realizan investigación en esta área, revisaremos la legislación que la regula y le evaluaremos sus implicaciones éticas y sociales. Realiza con detenimiento la siguiente lectura que te servirá para iniciar con los saberes de la unidad 3. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué dice la lectura. Ingeniería genética. En la ingeniería genética se utiliza tecnología para modificar el ADN de los organismos de diferentes especies. Es decir, se toman genes de una célula de una especie, por ejemplo, de las petunias, y se inserta en un gen del jitomate para hacerlo resistente a una cierta enfermedad. Estas técnicas se utilizan en muchos campos de la ciencia, en la agricultura, la ganadería, la medicina, entre otros. ¿Nos apoya leyendo Rogelio Osorio, por favor? Rogelio, Permítame. ¿puedes continuar? Sí, te había quedado desde, a ver, otros. Inicio desde tiempo, ¿verdad? Ahí se había quedado, desde, entre otros. Tiempo atrás. Ujú. A ver, permítame. Es que sí me perdí, porque sí estaba yo escuchando, pero sí me perdí un poco. Sí estaba poniendo atención.
Ok, chicos, tratemos de poner atención porque si no voy a hacer que activen la cámara para que yo vean que sí me están prestando atención. Ujú. Tiempo atrás, dijo. Ok. Inicio desde tiempo atrás. Ok, sí. Ok. Desde tiempo atrás. Los conocimientos sobre la genética se han utilizado para obtener variedades más útiles más útiles y mejores en cuanto a sus componentes o para nuevas plantas o O para animales. lograr nuevas plantas. Ujú. Los métodos utilizados son injertos o cruzas de animales o plantas y los resultados se veían a largo plazo, pero solo se hacía en las mismas especies. La ingeniería genética ha permitido hacer estas modificaciones entre otros organismos de distintas especies con mayor rapidez, ya que se ha tomado el gen de un organismo y se introduce en el que se requiere o necesita modificar. Esta técnica prepara plantas para que se produzcan alimentos más nutritivos con todos los Aminoácidos. aminoácidos necesarios desarrollar cultivos resistentes a insectos o enfermedades o con mejor tolerancia a la sequía o el calor o en el frío. A la cantidad del suelo o La acción salinidad del suelo. la salinidad del suelo o a la acción de las herbicidas. Hasta ahí, gracias. Ajá. Ok, nos apoya leyendo Wendy Martínez, por favor. En este aspecto, la ingeniería genética ha desarrollado una protección contra los insectos y es el caso de la bacteria del suelo conocida como Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que mata a los insectos y no daña a otros organismos, por lo que se emplea como insecticida desde principios del siglo. Esta proteína se sintetiza y se introducen en diferentes plantas, como la papa, el algodón, el maíz, para protegerlos contra diversos insectos. El mismo procedimiento se ha utilizado para protección contra hongos y virus que producen enfermedades en las plantas. Se introducen pequeños fragmentos de ADN del virus que invade el camote y la planta desarrolla defensas contra la ¿Puedes enfermedad. subir un poquito También más se la ha voz, por logrado favor? controlar la mala hierba que crece en los campos de cultivo y daña las cosechas. Las plantas manipuladas por ingeniería genética hasta la actualidad son la soja, el maíz, el algodón. La compañía Monsanto ha introducido un gen que las hace resistentes a un herbicida que fabrica. Gracias. Se fabrica en la misma compañía y el agricultor que planta las semillas manipuladas de estas plantas puede utilizar el herbicida en ese cultivo y mata la mala hierba. En el campo de la ganadería, las técnicas empleadas son las mismas y se pretende mejorar las razas animales para consumo o para reproducción. Por ejemplo, en China han modificado el ADN de algunas vacas para que la leche que produzcan sea parecida a la humana y dé protección a los recién nacidos, mejorando el sistema inmunológico. Aunque esa tecnología tiene muchas ventajas, no todos ven en la ingeniería genética la solución a los problemas de alimentación en el mundo, pues hay quienes opinan que estas técnicas son peligrosas porque alteran los organismos, sin que se conozcan las consecuencias y sus resultados en los beneficios o problemas se verán hasta que se haya generalizado su distribución. La medicina no está exenta de esa tecnología, pues las investigaciones han llevado al descubrimiento del genoma y se utiliza para modificar los genes que provocan enfermedades hereditarias o la conservación del cordón umbilical con las células madre, que puede utilizarse si se llega a presentar alguna enfermedad que puede ser curada con esas células madre. La farmacología. También han experimentado para fabricar mejores medicamentos más eficaces y sin que sus efectos secundarios sean un problema más en la salud humana.
Ok, aquí podemos ver que son varias ramas las que siguen a la mano con el estudio de la biotecnología, que es la farmacología, medicina. ¿Cuál más vimos? La ganadería. ¿Cuál otro? En las plantas. ¿Ok? Mejoramiento de plantas y animales. En la lectura anterior se hace mención a que la ingeniería genética puede manipular e introducir células de un organismo a otro sin importar la especie a la cual pertenecen. Esto puede generar una variación tal de las especies que se podría llegar a crear especies nuevas y tal vez hasta dañinas para el medio ambiente. ¿Tú crees que pueda suceder? ¿Se alterará de tal forma la información cromosómica que lleguemos a comer frutas con sabor a flores? Las investigaciones en el campo de la genética engloban a todos los seres vivos, animales y plantas. Estas investigaciones en apariencia están encaminadas al mejoramiento de las especies o a evitar enfermedades, pero son adecuadas desde el punto de vista ético. ¿Ustedes creen que son adecuadas desde el punto de vista ético? ¿Es bueno o es malo? Yo diría Pienso que es bueno, ¿no? bueno. Pues tiene sus pros y sus contras. Es bueno porque nos ayudan en la medicina a desarrollar, a comprender nuevas enfermedades, en los fármacos a desarrollar nuevos medicamentos, pero es éticamente correcto porque muchas veces se testa en los animales antes de que se pruebe algún medicamento en un ser humano. Pero si no se prueba primero o se testa primero con los animales, pues obviamente repercutiría directamente al hombre. ¿Ok? Entonces ahí es como para debatir lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Me apoya con la lectura Alejandra Ferrer, por favor? Mejoramiento de las plantas y animales. En los últimos años se ha hablado tanto de la manipulación de los genes que la información que nos llega puede crear confusión. También ha proliferado empresas que están experimentando con los genes de especies vegetales y animales con miras a mejorar los valores nutricionales, el volumen de producción y la resistencia a enfermedades producidas por insectos, virus o bacterias. La producción de semillas de vegetales modificadas genéticamente es cada vez mayor y la distribución comienza a llegar a los comercios, donde se expenden y los consumidores no se enteran del origen de esos productos, perdón. También es cierto que entre el público consumidor existe una especie de paranoia con respecto a si los productos que consumen son naturales o si contienen aditivos o cualquier otro tipo de manipulación. Tomemos, por ejemplo, la industria avícola en México. En nuestro país las aves de corral pueden ser alimentadas con productos que incluyen hormonas que estimulan el crecimiento rápido del animal. Voy a guardar el video. Ahorita regresamos, chicos. Nada más tarda un poquito en guardarse, pero en cuanto quede guardado, ya estoy con ustedes, ¿de acuerdo? Sí.